Nunca imaginé que un día tan normal pudiera volverse tan confuso y lleno de emociones que no sabía cómo manejar. Todo comenzó una tarde tranquila en casa, cuando, después de un largo día, decidí darme una ducha caliente para relajarme. El vapor llenaba el baño y el sonido del agua caía como un murmullo constante que apenas permitía escuchar cualquier otro ruido. Estaba sola, o al menos eso creía. Acababa de salir de la ducha, envuelta en una toalla, y todavía con el cabello mojado, cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. Mi corazón dio un salto, y por un instante sentí que todo se detenía. Allí estaba él, mi suegro, entrando en la habitación sin previo aviso. No esperaba verlo, y mucho menos en ese momento. Un calor incómodo subió por mi cuello y mis mejillas, y no podía evitar sentir una mezcla de sorpresa y vergüenza. Traté de cubrirme más con la toalla, buscando algo de privacidad en una situación que parecía imposible de controlar. Él se detuvo, probablemente dándose cuenta del momento inapropiado, y su expresión reflejaba una mezcla de incomodidad y preocupación. No dijo nada al principio, y el silencio entre nosotros era pesado, casi tangible. Sentí que cada segundo se alargaba, y no sabía cómo reaccionar ni qué decir. Finalmente, con un hilo de voz, logré preguntar, ¿qué haces aquí? Creí que estaba sola. Mi tono no era agresivo, sino más bien incrédulo, tratando de procesar la irrupción inesperada. Él se aclaró la garganta y explicó que no sabía que alguien estaba en el baño, que simplemente necesitaba entrar por un momento a buscar algo. Su intento de explicación sonaba sincero, pero no podía evitar que mis pensamientos volvieran a la sensación de vulnerabilidad que había sentido al verlo allí. Aún así, había algo en su mirada que me hizo dudar de juzgarlo demasiado rápido. No era una mirada lasciva ni inapropiada, era una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Eso me ayudó a calmarme un poco, aunque el calor en mi rostro no desaparecía. Empecé a notar detalles que antes no había considerado, su preocupación, su torpeza al disculparse, la manera en que evitaba cualquier contacto visual directo. Todo indicaba que, aunque el momento había sido embarazoso, no había mala intención. Después de unos minutos de incomodidad, decidimos hablar. No era fácil. Las palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta, mientras intentaba mantener la compostura. Él me aseguraba que no había intención de invadir mi privacidad, y yo, aunque seguía sintiendo una mezcla de emociones, también comprendía que los accidentes ocurren. Esa conversación, aunque incómoda, abrió un espacio inesperado de sinceridad entre nosotros. Al final, hubo un silencio que parecía decir más que cualquier palabra. Ambos sabíamos que algo había cambiado, que la rutina habitual de nuestra relación se había alterado, y que necesitaríamos tiempo para procesarlo. Mientras me envolvía nuevamente en la toalla, me di cuenta de que algo dentro de mí también había cambiado, un reconocimiento de los límites, de la vulnerabilidad. Y de la necesidad de comunicarnos claramente, incluso en los momentos más inesperados. Después de aquel momento, el ambiente en la casa cambió, aunque sutilmente. Ya no era la misma rutina tranquila, algo flotaba en el aire, una tensión que no podíamos ignorar. Cada vez que nos cruzábamos, sentía un leve rubor al recordar la intrusión inesperada. Pero también un extraño alivio al notar que él parecía igualmente consciente de la necesidad de mantener la distancia y el respeto. Esa combinación de vergüenza y comprensión creó un espacio delicado, casi frágil, entre nosotros. Intenté seguir con mis tareas cotidianas, pero la memoria de ese instante se colaba en mis pensamientos. Me encontraba cuestionando cómo reaccioné, si lo suficiente fue decir lo que sentía, si debía haber actuado de manera diferente. Por momentos me sorprendía a mí misma examinando su comportamiento, buscando señales de arrepentimiento o de intenciones ocultas. Era imposible no notar la sinceridad en su manera de disculparse, en su silencio cargado de respeto. Esa sinceridad me desconcertaba, porque me obligaba a enfrentar mis propios sentimientos y límites. Un día, mientras él estaba en la sala, me decidí a hablar más abiertamente. Quería aclarar lo sucedido, poner palabras a lo que cada uno sentía y, sobre todo, establecer reglas claras para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. La conversación fue incómoda, sí, pero también liberadora. Hablamos de respeto,
de límites y de cómo la confianza mutua debía mantenerse incluso cuando los momentos imprevistos amenazan con romper la rutina. Sorprendentemente, esa conversación nos acercó, no de manera íntima, sino de una forma más honesta y madura. A partir de ese día, cada gesto y cada palabra fueron medidos con cuidado. Aprendimos a interactuar sin invadir espacios ni provocar incomodidad. Por mi parte, comencé a notar que podía confiar en él de nuevo, que podía compartir la casa sin sentirme vulnerable. También descubrí que mis emociones, aunque complejas, podían ser manejadas si había comunicación clara y respeto mutuo. La vergüenza inicial dio paso a una reflexión profunda sobre cómo las relaciones pueden fortalecerse incluso después de momentos delicados. Sin embargo, no todo fue sencillo. A veces la memoria de aquel día regresaba sin invitación, recordándome lo frágil que es la confianza y lo rápido que un accidente puede desestabilizar el equilibrio. Cada vez que ocurría, me encontraba evaluando mis emociones, preguntándome si era prudente dejar que el recuerdo se desvaneciera o si debía mantenerlo presente como una advertencia silenciosa. Esa dualidad, entre la preocupación y la aceptación, se volvió parte de mi día a día, moldeando mis interacciones y mis decisiones. Al final, comprendí que lo importante no era olvidar lo sucedido ni negar los sentimientos provocados por el incidente, sino aprender de ellos. Aprender a comunicarme, a respetar los espacios, a reconocer la vulnerabilidad propia y ajena. Ese día me enseñó algo que nunca había considerado, que incluso en los momentos más embarazosos y sorprendentes, es posible encontrar claridad, respeto y comprensión. Y, aunque nunca olvidaré la intrusión inesperada, puedo mirar atrás con una sensación de madurez y de confianza renovada, consciente de que, a veces, los incidentes más difíciles traen consigo las lecciones más valiosas. Con el tiempo, la tensión que había seguido a aquel día comenzó a transformarse en algo distinto, más manejable. Ya no era solo la incomodidad de lo ocurrido, sino un recordatorio constante de la importancia de la claridad y el respeto en cualquier relación. Cada encuentro, cada conversación, parecía cargado de una nueva conciencia, una sensibilidad que antes no existía. Me di cuenta de que, aunque lo inesperado puede provocar vergüenza y confusión, también puede abrir puertas a un entendimiento más profundo entre las personas. Recuerdo una tarde en particular, cuando nos encontramos casualmente en la cocina. Había una ligera sonrisa en su rostro, y algo en su mirada me hizo sentir que, de alguna manera, habíamos superado ese momento incómodo. No necesitábamos palabras grandilocuentes, bastaba con la simple presencia y la sensación de que ambos habíamos aprendido a navegar esa frontera delicada entre respeto y vulnerabilidad. Sentí un alivio genuino, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. A partir de allí, nuestras interacciones se volvieron más naturales. Podíamos compartir la casa, las conversaciones y la rutina sin que la sombra de aquel incidente volviera a incomodarnos. Incluso descubrí que la confianza reconstruida tenía un efecto inesperado, me hacía sentir más segura, más consciente de mis propios límites y de cómo establecerlos sin miedo ni culpa. El respeto mutuo se había convertido en una base sólida, algo que antes daba por sentado y que ahora valoraba profundamente. Aunque aquel día quedará grabado en mi memoria, ya no lo veo como un accidente vergonzoso, sino como un punto de inflexión. Me enseñó sobre los límites personales, la comunicación y la empatía. Comprendí que incluso los momentos más delicados pueden ofrecer lecciones valiosas, y que la forma en que respondemos a ellos define la calidad de nuestras relaciones futuras. Esa introspección, aunque difícil de alcanzar al principio, se convirtió en un regalo inesperado. Al final, aprendí que la vida está llena de situaciones imprevistas. Y que nuestra reacción ante ellas determina en gran medida nuestra tranquilidad y nuestra capacidad para mantener relaciones saludables. Mirando atrás, siento una mezcla de nostalgia y gratitud, nostalgia por la incomodidad que una vez me paralizó, y gratitud por la claridad y el entendimiento que surgieron después. Ahora, cada vez que recuerdo aquel momento, sonrío ligeramente, consciente de que incluso los episodios más inesperados pueden enseñarnos a ser más fuertes, más cuidadosos y más humanos. Y así, la experiencia se cerró con un sentimiento de resolución. No hubo resentimiento ni tensión duradera, solo un reconocimiento de que la comunicación, el respeto y la honestidad pueden convertir incluso los días más difíciles en oportunidades para crecer.
Aprendí a valorar la confianza reconstruida, a respetar los espacios de los demás y, sobre todo, a comprender que la vulnerabilidad, cuando se maneja con cuidado, puede convertirse en una fuerza que une en lugar de separar.